Estamos estudiando una serie titulada Dame, hijo, tu corazón, donde es Dios quien le pide al hombre que le entregue el corazón. Esta entrega es indispensable para salvarse y obviamente también para vivir ese proceso de sanidad, de restauración que Dios quiere hacer en nuestra vida. El problema es que entregarle el corazón a Dios de todo corazón es complicado. Sí, no es tan sencillo. Hemos estado aferrados a la vida, a nuestra forma de vivir, que decirle, Dios mío, haz con mi vida lo que tú quieras. A veces uno se demora bastante tiempo por muchas razones. Ahora, perdone la redundancia, hay que entregar el corazón de todo corazón. Ahora, esta frase de todo corazón implica que tiene que hacerse con todo. Por ejemplo, esta frase la usa Jesús en cierta ocasión hablando de algo muy importante, el perdonar a los demás. Y cuando habla de perdonar a los demás, lo hace a través de una parábola donde un hombre, sí, teniendo una gran deuda, va y su gran deuda es perdonada. Y luego va donde otro que le debe chichiguas y lo mete preso. Dice que cuando su señor se enteró, lo mandó coger, lo mandó de los verdugos y le hizo pagar hasta el último centavo. Y después de que Jesús muestra lo grave que es no perdonar habiendo sido perdonado, ¿sí? Dice Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué es lo que Dios hará con nosotros? Nos cobrará hasta el último pecado si no perdonamos, dice, de corazón, ¿sí?, a aquella persona o aquellas personas que nos han ofendido. Si pensamos bien en esto, que la exigencia es perdonar de todo corazón, ¿será que vale ese perdón que usted está hablando con la persona y por fin reconoce que la embarró y dice, está bien, perdóneme? ¿Valdrá ese perdón? Sí, cuando ya molesta a la persona, está bien, perdóneme. Obviamente que no. Cuando pedimos perdón de labios para afuera, Dios no lo acepta. Tiene que ser de todo corazón. No, es que le vengo a pedir perdón porque es que me mandaron a que le pidiera perdón. No vale delante de Dios. Pedir perdón porque toca no vale delante de Dios. Sí, perdonar porque toca no vale delante de Dios, porque Dios, ¿qué es lo que dice? Tiene que ser de todo corazón. Yo he vivido mucho, pues 40 años de vida cristiana y uno escucha esas cosas, ¿no? Lo perdono por fe. O sea, como quien dice, le estoy que lo ahorco, pero por fe lo perdono, por obediencia lo perdono. No, eso no vale. A los ojos de Dios estamos leyendo que no vale. Ahora, el punto es que perdonar de todo corazón es hacerlo con todo nuestro ser, con nuestro espíritu, alma, cuerpo, mente, fuerzas. Hay algo muy común que hacemos y que se hace desde el origen del pecado del hombre. Muy común, pero muy grave, que tiene que ver con esto. ¿Qué es? Que no solo no perdonamos, sino que cuando alguien nos agrede, en su agresión o en su pecado encontramos la motivación y la disculpa para pecar contra él. ¿Usted por qué le pegó? Porque él me pegó primero. ¿Y usted por qué tal cosa? Porque él me hizo tal cosa. ¿Y usted por qué tal otra? Porque él me mintió. O sea, no solo no estamos perdonando, que ya es gravísimo, porque habla de que Dios me va a cobrar los pecados a mí, seguramente, absolutamente todos debemos más a Dios de lo que cualquiera nos puede deber, sino que en lugar de perdonar, usamos el pecado del otro como motivación y como una justificación para pecar. O sea que eso es todavía terriblemente más grave. Pero ¿cómo es de común, no es cierto? ¿Cómo es de común? Actuamos mal porque el otro actuó mal, pero obviamente sí está lejísimos de lo que es la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta que nos deberíamos hacer si no perdonamos de corazón, o peor aún, si porque alguien nos hace algo respondemos con más pecado. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿Jesús estaba hablando carreta? O sea, cuando él dijo, mi Padre va a hacer lo mismo con ustedes si no perdonan, Jesús estaba ahí como amenazando. Sí, él no era en serio.
O sea, si usted no perdona de corazón, de todos modos, Dios le dice, no, tranquilo, hágale, no hay problema. ¿Será que Jesús estaba mintiendo? ¿Será que es mentira? Y si es verdad, la pregunta entonces es, ¿acaso queremos que Dios nos trate de la misma manera? ¿Acaso queremos que Dios haga una lista de nuestros pecados y nos cobre? Porque la verdad es que si eso sucediera, todos terminaríamos en el infierno. ¿Qué es lo correcto? Pues lo correcto más bien es perdonar de corazón, ¿sí? Y disfrutar del amor y la misericordia de Dios, quien tendrá paciencia con esa persona y la tratará así como ha tenido paciencia con nosotros y nos trata. O sea, lo que quiero que les quede bien claro, y pienso que es lo mismo que Dios desea, es que no perdamos nunca de vista que cuando no hacemos las cosas tal como Dios dice, perdemos mucho más de lo que pretendemos ganar. Ojo, cuando no hacemos las cosas tal como Dios dice, perdemos mucho más de lo que pretendemos ganar. Si yo no me sujeto a la autoridad pensando ganar algo, voy a perder más de lo que creo estar ganando. Si no manejo mis finanzas de acuerdo a la voluntad de Dios, voy a perder más, ¿sí?, de lo que estoy pretendiendo ganar. Si no soy fiel en mi matrimonio pretendiendo ganar algo, voy a perder muchísimo más, ¿sí?, de lo que estoy pretendiendo ganar. Ahora, si no aceptamos esa verdad, entonces tendríamos que decir, es mejor hacer la voluntad del diablo. Así de sencillo. Si no aceptamos que cuando no obedecemos a Dios perdemos más de lo que pretendemos ganar, entonces tendríamos que decir, es una enorme bendición rebelarse contra Dios y hacer la voluntad del diablo porque eso hace que nos vaya mejor. Y obviamente no podemos ni siquiera pensar algo de esta manera. O sea que lo cierto es, siempre que no hacemos las cosas como Dios dice, perdemos más de lo que pretendemos ganar. Ahora, esta verdad debemos aplicarla a todo lo que hacemos, a todo lo que hacemos. Ahora, hay varios problemas para reconocer esta verdad. Uno de ellos es que las malas o las buenas consecuencias de nuestras acciones no son instantáneas. ¿Sí? La palabra dice que no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. O sea, ¿qué está diciendo? Usted hace lo correcto, Dios ciertamente lo va a bendecir, usted jamás se perderá esa bendición, pero lo que Dios dice es, tiene que esperar, ¿sí?, el tiempo necesario, oportuno, para que Dios dé esa bendición. Pero lo mismo pasa cuando no hacemos la voluntad de Dios. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, las malas consecuencias no son instantáneas. Si lo fueran, sería buenísimo. ¿Sí? ¿Qué tal que usted tenga un mal pensamiento y apenas tenga un mal pensamiento, ¡pum!, lo estrellan? ¿Sí? Y luego tiene otro mal pensamiento y pasa un pájaro y mucho le deja un mercado en la cabeza. ¿Sí? Y luego se va a quejar y llega alguien y le pega. ¿Sí? O sea, que cada pecado suyo Dios instantáneamente lo reprendiera, o usted terminaría muy hinchado de los golpes o muy arrepentido, una de dos. Pero no, los resultados ni de lo bueno que hacemos ni de lo malo que hacemos son instantáneos. A veces puede pasar muchísimo tiempo antes de que lo recibamos. Cuando vemos la parábola que veíamos la semana pasada de las dos casas que se construyen, una sobre la roca y otra sobre la arena, ¿sí?, ambos seguramente se sentaron a ver sus casas y estaban muy contentos. Solo al pasar el tiempo se vieron los buenos resultados del que hizo lo correcto y fue grande la ruina del que hizo lo incorrecto. Entonces, este es uno de esos problemas, ¿sí?, que impiden que reconozcamos que no hacer caso a Dios o hacer caso a Dios es una tremenda bendición, porque se demoran, ¿sí?, las consecuencias. A esto viene otro problema, y es que cuando vienen las consecuencias de nuestras malas acciones, ojo, podemos actuar mal, y cuando nos arrepentimos, ese arrepentimiento puede evitar las malas consecuencias. El pueblo de Nínive actuó de tal manera que Dios decretó destrucción. Se arrepintieron, Dios detuvo.
usted comete un pecado, ¿sí? No le han llegado las consecuencias, si usted se arrepiente antes de que lleguen las malas consecuencias, pues las consecuencias seguramente Dios las va a evitar, si es lo más conveniente. O sea, la idea no es tome y deme como desquite, sino recordemos que las cosas que pasan son para enseñarnos, para corregir nuestra manera de pensar. O sea que si usted la embarra, arrepiéntase bien rápido, ¿sí? Antes de que vengan. Pero si no nos arrepentimos, el problema es que pasa un año y le comienza a usted suceder algo y usted se olvidó de todo lo que usted le hizo a fulano, a sutano, a perencejo, ¿sí? Tiene las mismas actitudes y comienzan a pasarle cosas y usted dice, ¿pero por qué? ¿Sí? ¿Yo qué he hecho? Yo ayer me porté bien y antier y el mes pasado, sí, pero el año pasado. Y con fulano que usted no arregló o con sutano. Entonces, cuando vienen las malas consecuencias de nuestras malas acciones, no nos acordamos. Y entonces algunos dicen es el cochino diablo que está amargándome la vida, ya hace una guerra espiritual que no tiene ningún sentido. Otros dicen es que la gente es perversa y no sé qué, y se dice cuándo hay que cuidarse de la gente. Pero lo correcto es que Dios está usando su soberanía para tratar nuestra vida y está trayendo esas malas consecuencias para aterrizarnos. Pero si no nos acordamos, ¿sí?, de lo que hicimos, hasta podemos llegar a pensar, no, quién sabe qué le pasó a Dios conmigo. Sí, Dios como que no me ama. Sí, órele usted a Dios que usted sí lo escucha porque a mí no. Sí, son pensamientos que vienen producto de que yo la embarro, Dios es justo, hace lo necesario para bendecirme, vienen las malas consecuencias y no nos acordamos. Por supuesto también hay otros que son bien olímpicos, ¿no? Sé que estoy haciendo mal, pero eso no importa, eso no va a pasar nada. Hay gente que también piensa así. Y a veces uno encuentra cristianos en esa tónica, ¿sí? Tercos, necios, no haciendo lo correcto y espera que no le vaya a pasar nada. Pues bueno, la palabra dice así, Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Sembrar para la carne es desobedecer a Dios. Sembrar para el espíritu es obedecer a Dios. Ahora, hay que tener en cuenta que los resultados no tienen que ver siempre con las cosas que se ven. Una persona que maneja mal sus finanzas, que roba, que hace trampas y todo eso, puede llegar a ser millonaria. ¿Sí? Tenemos la idea de que si usted es tramposo, Dios lo quiebra. ¿Sí? Si usted es infiel, Dios le acaba el matrimonio. No, eso no siempre pasa. Sí, hay personas muy tramposas económicamente y tienen mucho dinero. Aquí lo que dice es que uno va a cegar corrupción o va a cosechar vida eterna. ¿De qué está hablando? De que independiente de lo que pase afuera, sí, el tipo está lleno de plata, pero con un corazón corrompido, con un corazón que no le permite disfrutar de la vida. Puede tener lo que quiera y anhela vivir como ve a otros vivir felices y él no puede. ¿Por qué? Porque en aras de conseguir su dinero se fue volviendo cada vez más mentiroso, más tramposo, más muchas cosas y al final tiene un corazón tan corrompido que no puede disfrutar de la vida. Lo contrario es que dice, cosechará vida eterna, ¿sí? Que tiene que ver con un conocimiento claro de Dios, de sus promesas, una confianza en las promesas de Dios, y entonces esta persona, aunque no tenga nada, está feliz, porque sabe que su vida está en la mano del Todopoderoso, porque sabe cuáles son las promesas de Dios, y entonces vive tranquilo, feliz, independiente de lo que tenga. Son los dos resultados, ¿sí? Pecamos y corrompemos nuestra vida, o hacemos la voluntad de Dios y nuestra vida es restaurada producto de conocer a Dios. Ahora, ¿qué es entregar el corazón? Por si alguien está perdido. Bueno, entregar el corazón es prácticamente entregar nuestra vida. Y entregar nuestra vida no es, Señor, te entrego mi vida y salgo corriendo a pecar. No, entregar nuestra vida es tener un genuino deseo de hacer cada cosa como Dios dice que debe ser hecha. Eso es entregar nuestra vida. Señor, esto que tengo, ¿qué hay que hacer con esto? Señor, esto que pasa, ¿cómo debo responder ante esto? O sea, es ese genuino deseo, es ese orar sin cesar para pedirle dirección a Dios de qué hacer en cada momento. Eso es realmente entregar nuestra vida. Por supuesto, vamos a estar fallando, somos pecadores en proceso de restauración, pero lo importante es que, o sea, el problema no es que uno se caiga, el problema es que uno no se levante. Sí, la idea es que usted se cayó, pues pida perdón, entre más rápido mejor, sí, de corazón y continúe, sí, pidiéndole a Dios su dirección y su fortaleza para seguir obedeciéndole. Ahora,
¿Qué puede ayudarnos a mejorar nuestra motivación de entregarle nuestra vida a Dios? Yo pienso que Dios podía pues, hacer muchas cosas poderosísimas. La Escritura da a entender que los ángeles poderosos de Dios anhelan anunciar el Evangelio que a veces nosotros no anunciamos. Sí, un ángel poderoso de Dios manifestando la gloria de Jesucristo, los juicios terribles que vendrán para... Son formas de decirle a la gente, oiga, hay que ponerle cuidado a Dios. Sin embargo, el hombre está tan atrofiado que es posible que los castigos no le asusten. En estos días hablaba con alguien y yo le decía, mira, el problema con tu vida no es lo que estás viviendo, el problema es que vas a terminar en el infierno. ¿Te asusta ir al infierno? No. ¿Tú no crees en el infierno? No. Ahora, si no cree en el infierno, pues tampoco soñará con estar en el cielo. O sea, el hombre está tan perdido respecto de lo que va a pasar después de su vida, que vive aquí como ciego, como topo. Las ovejas tienen muy corta vista y se asustan mucho por eso. Y se nos compara con ovejas que, ¿sí? Corta vista y asustados. Ahora, ¿cuál es la herramienta de Dios? Su amor. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, ni nos preguntó, fue entregando a su Hijo por amor a nosotros. O sea que la mayor motivación, donde podemos encontrar la mayor motivación es en la medida en que comprendemos el amor de Dios. Dios me ama, ¿sí? Es un Dios, como vimos la primera vez, santo, espectacular en todo sentido. Tiene absolutamente todo lo mejor para mí. Sí, ha muerto, o sea, yo no puedo pensar que si me acerco a Dios, he vivido lejos de Dios un pocotón de años y ahí voy. Y entonces cuando decido acercarme a Dios, entonces ¿con qué me voy a encontrar? ¿Con un Dios carnicero que va a acabar con mi vida y me va a hacer sufrir? No tiene sentido. Si siendo rebelde Dios ahí soportó con mucha paciencia nuestra vida, ahora que le decimos, Señor, yo quiero caminar contigo, podemos esperar de parte de Dios lo mejor para nosotros, lo mejor de lo mejor. Esa es la mayor motivación, ¿sí? Para acercarse a Dios, que hay un amor, ¿sí? Eterno que nos ha demostrado de formas muy claras. ¿Sí? Hablaba con alguien y le decía también en cierta ocasión, mira, tú estás aquí y para que tú estuvieras aquí, a fulano, a sutano, a perenzajo le pasaron cosas terribles, terribles, muy dolorosas en su familia y producto de esas cosas tú estás acá sentado. Y la Escritura dice, daré hombres por ti, naciones por tu vida. O sea, si uno pudiera tener claridad de todo lo que Dios ha hecho para que uno se acerque a conocer el amor de Dios, uno dejaría de dudar del amor de Dios, pero nos perdemos. Ahora, cuando a uno no lo convence el amor de Dios, bueno, pues queda otro camino, pero que también tiene que ver con la fe. Y es, bueno, entonces piense en el poder y la soberanía de Dios. ¿Sí? Pues no es un camino, es mejor el camino del amor, ¿no? Es como cuando el padre le dice al hijo de buena forma que haga caso y no hace caso, entonces el papá luego saca la vara. Entonces cuando saca la vara el chino ahí sí mismo se mueve rápido. Bueno, piense en la vara, la soberanía de Dios. ¿Sí? Dios es absolutamente soberano. Y eso quiere decir lo siguiente: Dios tiene el control absoluto de todo lo que sucede a su alrededor. Absoluto. No se cae un pájaro, un mosco, nada, no pasa nada que Dios no esté organizando, ¿sí? De acuerdo a su plan. ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Quiere decir que usted puede hacer lo que le dé la gana. Eso quiere decir que Dios es soberano. Usted puede hacer lo que le dé la gana. Usted puede pensar lo que quiera. Usted puede tomar las decisiones que se le antojen. ¿Sí? Usted puede hacer lo que quiera con su vida, pero los resultados de sus pensamientos, de sus acciones, dependen solo de Dios. ¿Ya? Usted puede hacer lo que quiera, pero los resultados de lo que usted haga dependen de Dios. Entonces usted puede decir, yo me voy a robar tal cosa, y va y se roba tal cosa. Y si Dios quiere, no lo cogen. Y si Dios quiere, termina preso. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que trato de decirles que entiendan? Sí somos libres de decidir qué hacer con nuestra vida, hasta qué pensar.
pero la consecuencia de nuestros pensamientos y de nuestras acciones están en la bendita mano de Dios. Por eso dice, si Jehová no vigila la ciudad, vea, ponga los guardias que quiera, que no va a pasar nada. Si Dios no construye la casa, vea, usted se puede madrugar y trasnochar, olvídese, ¿sí? El asunto no va a funcionar. Somos libres de tomar decisiones, pero siempre lo que pasa a nuestro alrededor será solo exactamente lo que Dios decida. Yo entiendo esta verdad desde hace como 40 años. Sí, no sé ni cómo la entendí. Pero recuerdo que comenzando la vida cristiana, que comencé detrás de una peladita muy simpática, muy bonita, sí, porque no me llamaba ni cinco la atención ir a la iglesia, pero dije, no, Señor, por ella yo me aguanto el evangelio. Como a los 3 meses me echó. Y entonces cuando ella me echó, yo dije, no, yo me tiro al mundo otra vez, a la droga, y yo me pierdo otra vez. Pero cuando cuando estaba pensando en tomar esa decisión, yo decía, pero si yo me meto al mundo a buscar mujeres, ¿cuántas conseguiré? Solo a los que Dios le dé la gana. Y si me pongo aún hasta traficar, a ver si consigo dinero, ¿cuánto dinero conseguiré? Solo al que Dios le dé la gana. Entonces para mí era muy claro que ¿a dónde iba a huir de la presencia de Dios? Como dice el Salmo, hasta en lo más profundo, ahí está. Entonces yo era consciente de eso, no puedo huir de Dios, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, pero los resultados dependen de Dios. Y escuchaba testimonios, y he escuchado testimonios, ¿no? Alguna vez un discípulo llegó y dijo, esta semana he tratado de matarme 7 veces. Me tomé un cianuro y no me pasó nada. Me ahorqué y se desamarró. Me corté las venas y no salía sangre. Sí, entonces era chistoso porque lo que yo le decía es que tú puedes tomar la decisión de suicidarte, pero si te mueres o no te mueres solo depende de Dios, de que Dios lo quiera hacer. ¿Sí? Otro se cuida un montón y se muere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los resultados dependen de Dios. Entonces, listo, ok, haga con su vida lo que quiera, pero aténgase. Dios no lo va a soltar. Dios que lo ama, está comprometido en cambiarlo, no lo va a soltar. Y entonces la pregunta es, ¿a dónde se va a ir? ¿Qué va a hacer? ¿Valdrá la pena que usted se estrelle y se estrelle y se estrelle contra la soberanía de Dios, que debemos verla como el amor de Dios? Pues la verdad es que no vale la pena. El profeta Jeremías lo manifiesta de la siguiente manera, Jeremías 10:23. Dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Señor implica dueño, autoridad. Entonces lo que el profeta está diciendo es, yo no puedo definir qué hacer con mi vida. Yo no soy mi dueño. Él es mi Señor, yo no soy el Señor de mi vida. Sí, y pues llegó a entender esta verdad. Y es lo que le estoy diciendo, usted puede tomar las decisiones que quiera, pero ¿quién lo hará caminar por donde Él quiere? Pues Dios. Sí, y a veces uno ve a la gente entre la espada y la pared, nunca pensó en llegar ahí, pero ahí está. Sí, por unas decisiones y otros por las mismas decisiones están en otro lado, Dios organiza el camino. Y sigue diciendo, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. O sea, ya estoy caminando, entonces ahora tal cosa. ¿Sabe qué? Como leemos en Santiago, si Dios lo permite. Y para que Dios lo permite, lo primero es si usted está vivo mañana, que tampoco sabe si va a estar vivo mañana. O sea que es una tremenda soberbia, dice la Escritura, soberbia pensar en yo voy a hacer con mi vida tal cosa, cuando usted no sabe si 10 minutos después se va a morir. En estos días creo que vino a visitar el papá a una niña de la iglesia. La vino a visitar por un evento y a las 10 de la noche se le murió en la casa. Bueno, se cambiaron los planes por completo, ¿sí? Porque Dios había o ha tomado una determinación diferente. Ahora, bajo el nuevo pacto, es más claro todavía esto de que no somos dueños de nuestro camino, sino que hay un plan organizado por Dios que tiene íntima relación con los dones, talentos, habilidades, con los padres, con las circunstancias, con las oportunidades. O sea, todo está sincronizado por Dios a la perfección. Y Él ha hecho un plan y dice la Escritura, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, Él nos ha hecho nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando usted ha nacido espiritualmente, Dios organiza un camino para usted.
¿Sí? Denle de comer al bebé, pobrecito. Déjelo llorar para que aprenda, déjelo llorar. Dios organiza un camino. Sí, entonces, por ejemplo, Dios sabe que usted es de mal genio y dice, este es de mal genio, espere, le vamos a quitar el mal genio así. Y entonces la esposa por allá se le rompe algo, a la hija también se le rompe algo, al otro se le... Y Dios organiza todo eso para ver usted qué hace frente a esas situaciones. Usted puede volverse de peor genio o puede comenzar a entender, uy, el Señor me está tratando. ¿Sí? Y comenzar a corregir, ¿sí?, su mal genio. Y así con cada cosa. Y usted es medio ladroncito de golpe, ¿sí? Y entonces Dios le da el papayazo de robarle a alguien. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer en esa situación? ¿Va a acentuar su pecado? Yo esto me lo cojo porque no tal cosa. ¿O va a luchar contra su pecado diciendo, no, un momentico, aquí voy a hacer lo correcto? Cada situación que Dios organiza tiene como propósito hacernos crecer en santidad. Cada situación tiene como propósito que digamos no al pecado, sí a lo correcto. Ya depende de nosotros si lo hacemos o no lo hacemos. Pero Dios tiene organizado un plan perfecto de pone esta persona, pone esta situación, pone tal cosa. Dios sabe que usted va a pasar exactamente por ahí. Y allí es donde debe aplicar usted el orar sin cesar. Señor Jesús, ¿tú qué harías en esta situación en que yo estoy? Señor Jesús, ¿tú qué harías con este asunto de este dinero? Señor Jesús, ¿tú qué harías con esto? Y en la medida que vamos haciendo la voluntad de Dios, vamos viviendo ese plan maravilloso de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios organizó esta reunión hace... Y Dios tenía planeado que cada uno de ustedes estuviera sentado ahí donde está sentado. ¿Será que hay algún colado? Que vino alguien y Dios dice, ¡ay! Se me metió alguien que no debía estar ahí. ¿Qué pasó? ¿Será que hay algún colado aquí? No, aquí están exactamente los que Dios quería y están escuchando exactamente lo que Dios quería. Así lo debemos ver. Está usted, Dios lo ha preparado a lo largo de la semana, qué sé yo, lo trajo acá para escuchar lo que está escuchando. Hay preguntas que nos debemos hacer. ¿Y Dios lo trajo aquí para que usted esté durmiéndose? ¿Será que Dios lo trajo aquí para que usted esté durmiéndose? O para que esté escuchando la charla diciendo, ay, le contaron mis pecados al pastor, me las está echando todas a mí. ¿Será que Dios lo trajo aquí para que me juzgue? ¿Para qué lo trajo Dios acá? Para escuchar su palabra, que Él hace en la eternidad, planeó que sucediera de esta manera. Yo estoy absolutamente convencido, porque creo en el poder y la soberanía de Dios, que hoy están aquí exactamente, sí, los que Dios sabía que iban a estar. No están los que Dios quería, están los que Dios sabía que iban a estar. Son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué no están aquí los que Dios quería? Porque seguramente algunos están muy ocupados. Y Dios quería que estuvieran acá, pero no tienen tiempo. Sí, tienen cosas más importantes que hacer que la voluntad de Dios, imagínense. ¿Sí? Debe ser gente muy especial, ¿sí? Con una capacidad mayor que la de Dios para diseñar sus vidas de una mejor manera. Suena muy loco, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? Mateo 22, 2. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Bueno, esa es la realidad, ¿sí? Muchos son los llamados, pero hay gente que está muy ocupada, creen ellos que en cosas más importantes. Y entonces, por supuesto, no tienen tiempo para aceptar la invitación del Señor Jesús. Ahora, lo triste del engaño es que cuando la gente no acepta la invitación de Jesús, sigue pensando al revés. Piensa que está haciendo algo mejor.
Sí, yo no cumplí con lo que Dios quería, pero estoy haciendo algo mejor, pero estoy haciendo algo mejor. Y es el mismo engaño, sí, pues de tiempo atrás. Pienso que es importante tomar esta frase del Padre Nuestro muy en serio. Padre Nuestro que estás en los cielos. Y un escritor decía, esa frase en los cielos, sí, que Dios está en todas partes, tal vez es muy a propósito para hacernos pensar que nuestro Padre Dios es muy diferente de un Padre terrenal. ¿Ya? Muy diferente de un Padre terrenal. Los padres terrenales, con la mejor intención y con oración y con todo, a veces tomamos decisiones sobre nuestros hijos que no son las mejores. Y a veces yo me veo abogando en citas de edificación o por la esposa porque el marido está tomando decisiones que no son, o por los hijos porque el papá quiere que los hijos tal cosa. Yo le digo, no, pues tal cosa, y podemos entrar en discusiones a ver qué es lo mejor. Y eso está muy bien y es normal, pero ¿quién puede discutir una opinión dada por Dios? ¿Quién puede discutir lo que Dios ha organizado? Dios dice, esta es tu vida, quiero que te cases con fulana, y usted, no, señor, con fulana no. Y entonces usted se agarra a pelear porque Dios es muy burro, no sabe lo que usted necesita, y le puso a fulana, ¿sí? Que parece un erizo, y usted dice, bueno, en fin. No, o sea, no hay cómo discutir, ¿sí? Cualquier decisión de Dios es perfecta, inmejorable, no hay nada superior al plan de Dios. Por eso cuando Dios dice que hagamos exactamente su voluntad, no debe sonar ni como a egoísmo, ni como a machismo, ni a como que Él nos esclaviza. Cuando Él nos dice, haz exactamente mi voluntad, nos está diciendo, disfruta de mi amor a plenitud. No te pierdas de todo lo que tengo para ti. No te pierdas la bendición, por favor, no me desobedezcas porque te pierdes todo lo que yo tengo para ti. Pero el hombre en su mente tan embrutecida, cuando recibe ciertas órdenes de Dios, no, ahí sí nos fregó Dios. No se puede fornicar, imagínense. Y yo que no me he casado, entonces ¿qué? Me fregué. Sí, voy a morir sin fornicar. No. Ahí dice que órgano que no se usa es atrofia, mejor dicho, no, terrible. ¿Sí? O no mentir, pero ¿cómo no mentir si yo soy vendedor? Si uno no miente, no vende. Y muchas cosas más, el hombre por su mente entenebrecida no las ve, sí, como realmente debe ser, sí, como lo perfecto, lo mejor para nosotros. Por eso cuando no hagamos la voluntad de Dios, no nos inventemos cuentos, ni disculpas, ni nombremos los pecados de los demás, no perdamos tiempo. Cuando no hagamos la voluntad de Dios, digamos, Señor, perdóname, sí, y ayúdame a salir de este pecado. Dame tu dirección, dame tu fuerza, pero no se invente nada más, porque no es sino perder tiempo. Porque, insisto, no debe haber la más mínima duda en nosotros que hacer las cosas como Dios dice es lo mejor para nosotros, para nuestra vida interna, para nuestra vida espiritual. Pueda que pierda plata, pueda que pierda fama, pueda que hasta se gane enemigos, pero si esas cosas suceden porque usted hace la voluntad de Dios, usted será cada vez más feliz. Y eso es lo que al final queremos. ¿Alguno de ustedes quiere ser millonario pero infeliz? Famoso pero un desgraciado. Me acuerdo una película rockera, yo escucho música rock, donde el artista sale maquillado y los jóvenes todos gritan, sí, se pintan como él. Una película de Pink Floyd, creo que es El Muro. Y luego el artista entra a su cuarto y se suicida. Y todo el público, la gente, los jóvenes quieren ser como él. Y esa es la ridiculez de la vida. ¿Sí? Soñamos ser como grandes personajes que el mundo nos muestra, y fulano se suicidó, y fulano tal cosa, y resultó ser un pervertido, y estamos fuera de foco por no creer realmente lo que Dios dice que es mejor para nosotros. ¿Cómo vivir este plan espectacular que Dios tiene para nosotros? Pues la idea es, según la promesa del nuevo pacto, es que lo primero que debemos hacer es entenderlo. Dice su palabra, Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley a su mente y la escribiré en su corazón. Y será ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea que el proceso es muy sencillo. Te voy a hacer entender y te voy a llegar a creer.
Escribir en el corazón se toma la figura de las tablas de piedra donde Dios escribió sus leyes. ¿Sí? Da a entender eso, que cuando Dios escribe su ley en nuestro corazón, está tan metida dentro de nosotros, la creemos tan bien, que vivimos de acuerdo a lo que Dios ha escrito en el corazón. Pero primero tiene que llegar ¿a dónde? A la mente, para que luego baje al corazón. Ahora, ¿es fácil entender lo que es la vida cristiana? La respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende de qué tan atrofiada esté la mente de una persona. Es una verdad absoluta que no hay nada mejor que la vida cristiana, pero eso no es lo que la gente ve. La gente ve la vida cristiana como un coco, como algo terrible. Si, ay, usted se volvió cristiano, no, pues ya se fregó. Sí, o quiere ser cristiano cuando sea viejito y haya disfrutado la vida, me vuelvo cristiano. Son conceptos que muestran con claridad que la gente ve la vida cristiana como algo espantoso, pero no hay absolutamente nada mejor, sí, que la vida cristiana que Dios ha diseñado para nosotros. Ahora, el punto es que fuimos diseñados para vivir esa vida cristiana y nos dedicamos a vivir de manera diferente. Ese dedicarnos de manera diferente atrofió nuestra manera de pensar. Sí, nuestra confianza y nuestra manera de pensar se atrofió, y eso es lo que hace que al hombre le cueste muchísimo trabajo entender la espectacular vida cristiana. El hombre, digamos, en lugar de aprender a ser más paciente ante los problemas, se volvió más impaciente. En lugar de aprender a ser más generoso por las circunstancias difíciles, se volvió más tacaño. Y entonces esa manera de pensar gobierna en nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar, y eso hace difícil vivir la vida cristiana. ¿Sí? Cuando Jesús viene y dice, ponga la otra mejilla, ¿qué es esa vaina? ¿Sí? No cuadra con la forma de proceder. La idea es que si él me pega, yo le pego más duro. Alguna vez hablaba con un judío y entonces uno escucha historias, ¿no? Que si mataron un judío, entonces los otros fueron y mataron 10 palestinos. Y bueno, mataron otro y mataron otros 10. Entonces uno dice, pero pues, este pueblo tan salvaje. Y hablaba con un judío y me decía, no, nosotros anhelamos la paz. La anhelamos tanto que si matan uno, matamos 10. A ver si ellos lo piensan mejor la próxima vez. Y si mata a 2, le matamos 20, ¿sí? A ver si lo piensa mejor. Y si vienen a secuestrar a alguien, nosotros jamás aceptamos, ¿sí?, un secuestro. Nos hacemos matar y que maten a todo el mundo, pero nunca pagamos un secuestro, porque amamos la paz. Es su forma de buscar la paz al no confiar, ¿sí?, en el poder y la protección de Dios. Pero es la forma de buscarlo. Y así nos pasa a nosotros. Hacemos muchas cosas pensando ganar y no sabemos que estamos perdiendo. Y el resultado final es que en lugar de aprender a confiar más en Dios, cada vez confiamos más en nosotros y menos en Dios. Y eso ha atrofiado nuestra manera de pensar. Imagínense que alguien coge una aspiradora y va de un campesino por allá y le regala la aspiradora y le dice, vea, este es el último invento excelente para sembrar papas. Entonces él se consigue un cable bien largo y la enchufa en su casa y se va a sembrar, prende la aspiradora a sembrar papas con la aspiradora. Y pues ya se pueden imaginar lo que puede pasar. El campesino puede pensar varias cosas. Dice, uy, yo soy malo para sembrar papas. Sí, porque si este aparato es una maravilla, no he podido ni abrir el hueco. Entonces yo soy muy malo para sembrar papas. O este aparato no sirve para nada. ¿Sí? Pasa el tiempo, obviamente eso se da, ya no funciona nada. Pasa el tiempo y entiende que, es que eso es para aspirar los tapetes. Entonces se va con su aspiradora llena de tierra, con el motor trabado a aspirar tapetes. ¿Funciona? Tampoco funciona. Vivimos para lo que no fuimos creados. Comenzamos a vivir la vida cristiana y nos parece color de hormiga. No funciona, nos parece que está muy complicada. ¿Cómo así que hay que hacer esto y soltar esto otro? ¿Por qué pensamos de esa manera? Porque estamos llenos de tierra y con el motor trabado. Estamos atrofiados. Entonces, esa atrofia, que es básicamente en la manera de pensar, hace que nos cueste mucho trabajo vivir la vida cristiana, ¿sí?, que es lo más sencilla y lo más práctica y lo más espectacular, pero nuestra manera equivocada de pensar, ¿sí?, no nos deja vivir. Y esa es la vida de los hombres, ¿sí?, viviendo fuera del diseño de Dios, terminan frustrados. Y cuando Dios los llama y comienzan a caminar, pues se encuentran con una cantidad de impedimentos.
¿Qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos ser reparados para poder ver lo preciosa que es la vida cristiana. Y de esto habla Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, y está hablando el texto de la manera de pensar, o sea, no piense como piense la gente del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No piense como piense la gente del mundo, eso lo lleva a actuar como ellos actúen. Cambie su vida, pero no a punto de esfuerzo, sino entienda realmente de qué se trata, cambie su manera de pensar. Cuando cambiemos la manera de pensar, ¿qué va a pasar? Podemos comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Cuando cambiamos la manera de pensar, podemos comprobar que la vida con Dios es muchísimo mejor que la vida sin Dios, que la vida de obediencia es una vida de verdadera libertad y la vida de desobediencia es una vida de una esclavitud continua, de estrés, de problemas emocionales, de problemas de salud. O sea, vamos a ver la enorme diferencia. Pero obviamente, como el proceso de reparar nuestra mente no es instantáneo, pues de manera instantánea tampoco veremos la bendición de Dios en un instante. En estos días escuchaba a mi mujer, a Adrian Rogers, que es muy chévere, y él decía, la Biblia dice, pedid y se os dará, pero no dice pedid y se os dará ya. Buscad y hallaréis, pero no dice buscad y hallaréis ya. ¿Sí? O sea, pida. Pero ¿cuándo va a responder? Cuando vea que es el mejor momento. Es más, usted pide y dice, usted quiere eso, bueno, entonces voy a prepararlo para que pueda recibir eso. Y Dios tiene que hacer muchas cosas cuando al final responde. ¿Y es por qué? Porque todo es un proceso, y así como a través de los años fuimos dañando nuestra vida, pues Dios de una manera mucho más rápida va restaurando nuestra vida y eso hará que el asunto funcione. Ahora, leímos que debemos entender y Dios bajará a nuestro corazón aquellas cosas que vamos entendiendo para que al ponerlas en práctica disfrutemos, comprobemos lo hermosa que es la vida cristiana. Sin embargo, no siempre sucede de esa manera. Yo me he encontrado con muchos cristianos que uno le dice, sujétese a su marido. ¿Sí? No entiendo. ¿No entiende qué? No entiendo por qué debo sujetarme a mi marido si mi marido es un burro. El tipo ni de Dios sabe dónde está parado. ¿Cómo me voy a sujetar a mi marido si no, mejor dicho, grave? O sea, ¿es que acaso Dios no sabe con quién me casó? Y no entienden la razón por la cual deben sujetarse. ¿Sí? Cuando se habla del diezmo es otro asunto también que la gente no entiende nada. ¿Sí? Y de la puntualidad es otro problema. O sea, hay cosas muy serias, y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Porque he escuchado que en Estados Unidos los cristianos oyen del diezmo y están acostumbrados, el fisco es tan exigente que el que no paga impuestos se va, pero en un país donde todo el mundo roba los impuestos, pues le hablan de Dios y pues, igual la misma cosa. Igual uno encuentra países como en Inglaterra donde la gente es muy puntual. Mi hermana estuvo un tiempo allá y le decían, salimos a las 5:05. Y a las 5:05 se iba al carro, a las 5:06 salía ella, la dejaron. ¿Sí? Hay gente acostumbrada a eso. Aquí a veces lo llaman a uno, nos vemos en la tarde. Yo digo, discúlpeme, ¿a qué hora? No, en la tarde, no, ¿a qué horas? Entre 4 y 4:30. Le digo, ¿4 o 4:30? Sí, me toca hacer así. No, 4:30. Ok, a las 4:30 lo espero. Sí, a las 4:15 no ha venido. Bueno, yo me voy yendo si tengo algo que hacer. Sí, si no tengo nada que hacer, pues claro que hay que aplicar misericordia. Pero son problemas así, depende mucho de las culturas. Y entonces sujétese a su marido. En Ecuador, por ejemplo, hay mucho machismo. Malucos, los hombres son en su gran mayoría malos maridos. Entonces allá pega más duro. Sí, eso de que la mujer se sujete al marido y cosas por el estilo. No entiendo. Y entonces cuando no entendemos, ¿qué hacemos? No obedecemos. No, tenemos que desechar eso. Listo, Dios me dice que yo entienda. Cuando yo creo y obedezco, ¿qué pasa? Entiendo más, creo más y conozco más. Y cuando obedezco, conozco muchísimo. Cuando obedezco, entiendo muchísimo más, creo muchísimo más y obedezco muchísimo. Es una espiral. ¿Sí?
Si hacemos un alto en algún momento, nos vamos a dar cuenta que no siempre es entender para creer, sino que a veces hay que creer, ¿sí?, para entender. ¿Sí? No siempre es entender para creer, a veces hay que creer para entender, especialmente cuando usted no entiende. Solo asegúrese qué es lo que Dios pide. Si usted no entiende por qué lo pide, no importa, hágalo. Pero es que no entiendo. ¿Y qué? ¿Qué dice la Escritura, por ejemplo, en Hebreos 11:3? Dice, por la fe, ¿qué pasa? Entendemos. No dice entendemos y luego creemos. Aquí dice al revés. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que aquí está al revés. Póngale fe y verá que va a entender. Si le pone fe, ¿qué va a hacer? Va a obedecer. Señor, yo no entiendo las buenas razones por las cuales tú dices que hay que sujetarse al marido, pero me voy a sujetar. Dios te hará entender esas buenas razones. No entiendo las buenas razones por las cuales financieramente debo ser muy juicioso, pero lo voy a hacer. Usted lo hace y luego verá las buenas razones de Dios. Entonces a veces vemos con claridad y decimos, sí, obvio, es muy bueno hacer esto que Dios dice. Cuando a un marido se le dice, usted es cabeza de su hogar, él dice, sí, muy bueno, Dios es muy inteligente, me puso a mí como cabeza. Sí, y de golpe lo ve muy claro. Sí, pero hay cosas que no vemos claro. Si no la vemos claro, lo único que tenemos es que asegurarnos que realmente es lo que Dios desea. ¿Sí? Y hágale. Entienda o no entienda, porque tenga la certeza de que Dios no se ha equivocado ni se va a equivocar jamás. Y entonces es importante eso. ¿Por qué? Porque es a través de esa obediencia donde vamos a entender y donde va a quedar grabado en nuestro corazón estas verdades de Dios que van a definir nuestra vida y que van a transformar nuestra alma, sí, cada vez más hasta la estatura del Señor Jesús. Ahora, cuando no hacemos caso teniendo claro estas cosas, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace usted si su hijo pequeñito se mete una cuchilla de afeitar a la boca? Ay, mi amor, por favor, sácate eso. ¿Sí? El chino dice, no. Dice, bueno. ¿Qué hace usted? Lo que sea necesario para sacarle la cuchilla de la boca. Y cuando se la saca y el chino le dice, usted es una mala madre, te odio. Y se da golpes contra el piso, o sea, es un chino malcriado. ¿Qué hace usted? ¿Se la devuelve? No se la devuelve. ¿Y qué queremos? ¿Que Dios sí sea como una mala madre? Que porque no me gustó entonces me devuelva, que como no me gusta entonces de tal... No, Dios insistirá en conquistar nuestro corazón. De una forma u otra, porque de eso habla su amor eterno. De eso habla el nuevo pacto, no te dejaré ni te desampararé. Sí, nadie te podrá sacar de mi mano. Si usted ya se matriculó en la escuela de los hijos de Dios porque ya nació de nuevo, Dios no lo soltará. Y usted puede vivir arrastrado todo el tiempo de garrote en garrote o puede vivir contento creciendo. Usted puede hacer lo que quiera, pero Dios hará también lo que Él quiera. Y es por eso que leímos la semana pasada Salmo 39:11. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. ¿Por qué? Porque ciertamente vanidad es todo hombre. Entonces, aquellas cosas que estimamos más que a Dios son las que nos hacen salirnos del camino. Si es el dinero, si es la mujer, si son los hijos, si es la salud, si es el orgullo. Hay cosas tangibles e intangibles que apreciamos más que a Dios. Sí, son sueños a veces. Entonces, si esas cosas que amamos más de Dios, más que a Dios, son las que nos sacan. Y son las que Dios dice que va a destruir. Y cuando Dios las destruye por su puro amor, pues obviamente puede haber dos resultados. ¿Sí? Que nos ranchemos en insistir en conseguir lo que queremos porque Dios nos lo quitó. O que aceptemos que eso que Dios está haciendo trae bendición a nuestra vida porque Dios no está ocupando el primer lugar. ¿De qué depende lo uno o lo otro? Pues de si somos necios o de si somos sabios. Necios o sabios. Dice Proverbios 17:10, la reprensión aprovecha al entendido, Proverbios 9:8, dice, corrige al sabio y te amará,
Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. O sea que es buenísimo corregir a un sabio. Cuando usted corrige a un sabio, usted recibe el amor, el agradecimiento de esa persona que fue corregida, ¿sí? Él se hará más sabio, y cuando se le enseña a un justo, una persona que quiere hacer las cosas de Dios, pues aumentará su sabiduría. Ahora, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, o sea, es un respeto reverente por la grandeza de Dios. Cuando una persona dice Dios existe, Dios es poderoso, yo soy su dueño, yo soy su creación, el ser consciente de esa verdad ya es el principio de la sabiduría. El principio de la necedad es ¿cuál Dios? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, yo puedo hacer lo que me dé la gana, aquí no va a pasar nada. Son las dos bases. Sabio es aquel que reconoce a Dios, necio es aquel que no lo reconoce, y obviamente cada percepción hace que cada uno coja un camino diferente. Aquí el asunto es que si usted, por ejemplo, corrige a una persona que tiene actitud de sabia, esa persona le va a agradecer, ¿sí? Por duro que pueda parecer. Dice, ¿cómo es que dice? Importunos son los besos del que aborrece, pero fieles las heridas del que ama. Sí, puede ser doloroso, pero mira, estás mal, esa no es la actitud correcta, estás engañada por el diablo, tal cosa. Si esa persona tiene buena actitud, va a decir, uy, gracias, gracias, uy, chévere, sí. Yo sí, algo me olía como azufre, pero no estaba muy seguro, pero bueno, ¿ya? Pero si la persona es necia, ¿sí? ¿Qué va a hacer la persona? Una persona necia normalmente, ¿qué es lo que no quiere hacer? Reconocer su pecado. Y entonces la persona necia sube un escalón más y se vuelve una persona escarnecedora. Una persona escarnecedora es aquella que tú le dices, mira, tú llegaste tarde. Y ella le contesta, pero usted también. Esa es una persona escarnecedora. Que cuando usted menciona alguna falta o algún pecado de esta persona, ella comienza a hacer lista de los suyos o se los inventa para devolverse contra usted. Ahora, si usted me dice a mí que soy necio y usted es necio, estamos igual, o no ha pasado nada. El escarnecedor busca eso, ¿sí? Hablar, escarnecer, hablar mal de la persona que lo está corrigiendo para no aceptar el error que está cometiendo. O sea que, ojo con esto. Es por eso que dice Proverbios 17:10, la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. ¿Cuál es el necio? El que Dios lo trata y lo trata y lo trata y no cambia su manera de pensar. Él escarnece. No, es que en la iglesia, no, es que tal cosa, no, es que tal otra cosa, no, es que fulano, no, es que sutano, no, es que así no hace mi abuela, no, es que tal cosa. Y entonces él comienza a hablar de todas las razones que él tiene, ¿sí? Para no aceptar lo que Dios quiere que él haga, ¿sí? ¿Qué hacían cuando Jesús estaba muriendo en la cruz? Escarnecerlo, insultarlo. El ladrón al lado de la cruz que se condenó, bájese y bájeme, ¿no? Es que usted era el Hijo de Dios. Ese es el escarnecedor, el que no acepta su pecado y tiene que encontrar disculpas, ¿sí? O acusar a los demás de pecado para sentirse bien. Ahora, lo cierto es que cuando usted vaya por amor a corregir a una persona y resulta que se ha vuelto escarnecedora, ¿sabe qué? Déjela, no le diga más. A veces yo entro en discusiones que veo la actitud de la otra persona y le digo, bueno, listo, ahí queda. Simplemente oro, que Dios se haga cargo de su vida, porque hacer de Espíritu Santo sí nos queda de para arriba, ¿sí? Oro y dejo, el tiempo mostrará, y si el tiempo no demuestra, pues chupará, y vivirá con amarguras, con odios, con rencillas, vivirá mal su vida, ¿sí? Pero déjelo, porque ¿para qué alborotar a alguien que no quiere reconocer? Sí, es como que usted se meta a un prostíbulo a predicar de Cristo. Dice, no, pues, sí, no es el sitio. La gente que está allá tiene una intención muy diferente, ¿sí? Entonces, no, es que yo fui allá para predicar de Cristo. Sí, será verdad, bueno. La Escritura dice así, Proverbios 15:12, el escarnecedor no ama al que le reprende. Si usted corrige a alguien y nota que la actitud de esa persona cambió con usted, listo, esta seguramente es un escarnecedor, ¿sí? Que usted le dijo la verdad
Y él comenzó a defenderse y en su corazón comenzó a pensar una cantidad de cosas y ya le tiene bronca a usted. Porque es lo que dice la Escritura: el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Ni se junta con los sabios. En estos días alguien me dice: ay, no, es que me pillé que en cierta parejita fulano está haciendo mal, pero no dice nada. Le digo: pues ¿qué va a decir? Si sabe que está haciendo mal, si yo he hablado varias veces y le he dicho que no puede hacer eso que ya hizo, y entonces ya lo hizo, y pues ¿qué va a decir? Pues no quiere decir nada, ¿sí? Porque cualquier cosa que diga, cualquiera de la iglesia le va a caer encima y le dice: discúlpeme, pero ¿usted qué es lo que está haciendo? Eso no es de Dios. Y es lo que dice acá el escarnecedor, el que no solamente es necio, sino que se defiende acusando a los demás de pecado, habiéndolo o no habiéndolo, pues no aprende ni se junta con los sabios. Tanto que dice Proverbios 9:8, no reprendas al escarnecedor. Y es lo que le decía al comienzo: si noto que la actitud es esa, no, ok, como tú quieras. Si eso es lo que tú quieres, si no le quieres creer en Dios, ok, listo. ¿Sí? Yo normalmente sigo tratando a la gente igual, pero noto que las personas a veces no se portan igual porque sí, tienen una actitud de me están atacando en lugar de entender el amor de Dios. Pero dice muy claro: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Déjelo. Sí, ya, gente. A veces, una vez recibí una iglesia y me dijeron: vea, en la iglesia estos son muy lindos, estos son muy fulanos, y esa señora no la toqué. Yo, ¿y eso qué? Pues que esa señora mucho es como una matrona en la iglesia, ¿sí? Y si ella le coge bronca a usted mucho, le puede acabar la iglesia. Sí, entonces mucho la señora, déjela que haga, y no le pare bolas, no se meta con ella, que es un peligro de señora. Sí, entonces dice uno: uy, sí, una persona así, que de golpe el pastor no hacía como ella quería, entonces iba enredando la cosa y le hacía vaca al pastor, me han chocado por el estilo. Gente escarnecedora, ¿sí? Que no quiere cambiar su manera de pensar, mientras que dice: corrige al sabio y te amará. Yo recuerdo una señora, no como esa señora, pero parecida. Millonaria, separada de su marido, cristiana, fue discípula mía un poquito de tiempo, luego la cambiaron de iglesia. Le insistía mucho a su hijo, como de 18 años, que buscara a Dios. Y el chino no quería buscar a Dios. Como tenía mucha plata, desde los 18 el chino tenía carro. Y el pelado se estrelló. Y ella pues le arregló el carro. Y el pelado se estrelló otra vez, ¿sí? Por andar en sus juergas y en sus fiestas. Y ella volvió y le arregló el carro. Y él volvió y se estrelló. Y ella volvió y le arregló el carro. Y volvió y se estrelló. Y volvió y le arregló. 8 veces. Le fue arreglando el carro cada vez que él se estrellaba, hasta que se lo arregló por última vez. Y se lo arregló por última vez porque en la última estrellada iba con su novia sin cinturón de seguridad de él y salió por la ventana cuadrapléjico a los 22 años. ¿Sí? 18, 19, 20, 21, 20. 4 años insistiendo, alcahueteándole a ella su pecado, cuadrapléjico quedó el muchacho. Un casi profesional, muy bien parecido, cuadrapléjico. ¿Entendió la reprensión del Señor el muchacho? No. Se amargó la vida de la forma más espantosa y comenzó a amargarle la vida a la mamá. Tanto le amargó la vida a la mamá y tanto maldecía por su situación, que la mamá se ahorcó. Y dice uno: es que ¿cómo lo amaba? ¿Cómo lo amaba? No lo reprendió de forma adecuada, le alcahueteó su pecado, pensó que amor era darle cosas. No lo reprendió de la manera correcta. Y no solo su pobre hijo cosechó toda la corrupción que había en su corazón, sino que ella tratando ya, imagínense, ya si no lo podía complacer estando bien, ahora complázcalo estando cuadrapléjico. Complicadísimo, fueron como 3, 4 años después y un día me contaron: no, fulana se ahorcó. Y uno dice: uy, tremendo. Tremendo, porque a uno dice: ¿y si será cristiana? ¿Será que un cristiano llega a ahorcarse? Esas son cosas que no tenemos una clara respuesta, pero lo que sí es claro es que no había mucho amor allí, ni del hijo para la mamá, ni de la mamá para el hijo. ¿Por qué? Porque estaban fuera de las normas de Dios. Y a veces puede pasar eso: Dios te quita algo y te obstinas en eso mismo, y el mundo te llama valiente, de golpe Dios te llama terco. Sí, es que es un perraco, vea cómo, y hasta que logró. Sí, pues una cosa es lograr objetivos, otra cosa es ver cómo quedó el corazón.
Una cosa es lograr objetivos, otra es ver cómo quedó el corazón. ¿Ya? Porque no se trata de lograr objetivos en términos materiales, sino cómo queda nuestro corazón. Contrario a esto, lo que Dios nos dice es, tienes que aprender a amarme a mí. Esa es la clave de todo. Tienes que aprender a amarme a mí. De hecho, ¿no es acaso el primer mandamiento? ¿Cómo es que dice? Amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, yo no he leído jamás eso en la Biblia, ¿no? Pero sí es el primer mandamiento. Dice más bien así. Le preguntan a Jesús, Mateo 22, 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea, espíritu, alma, mente, fuerzas, de todo, con todo. Y con toda tu alma y con toda tu mente. En Marcos 12:30 repite, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Si uno se imagina, una esposa me decía en estos días, es que uno cuando está enamorada se aguanta al marido como sea. Sí, y sí. Sí, una mujer bien enamorada del marido es bien calavera, pero ella no ve sino por los ojos de él. Y la gente dice, oiga, pero usted está mal casada. No, él es lindísimo, a escondidas, pero bueno. Sí, y si una persona enamorada es capaz de soportar las cosas hasta que no debe soportar, sí, de un fulano que no merece ser amado, digamos así, en el plano terrenal. ¿Sí? ¿Qué será estar enamorado uno de Dios? Con locura. Enamorado de un Dios que jamás falla, que es perfecto, que te da exactamente lo que... O sea, no puede haber relación más sublime que esa. Sí, se quieren casar, no quieren ni 5, van a vivir de amor. Y están convencidos que van a vivir de amor. ¿Sí? Bueno, eso sí es verdad con Dios. ¿Sí? Cuando uno está enamorado de Dios, cuando uno realmente está enamorado de Dios, lo demás es lo de menos. Y de ahí fue que sacaron eso, amar a Dios sobre todas las cosas. Usted puede perderlo todo, jamás perderás a Dios. Y esa es la vida más fuerte, más poderosa que alguien pueda vivir. Si usted tiene cosas que aprecia, bueno, se las pueden quitar. Y usted puede vivir temiendo que se las pueden quitar. Y entre más cosas tenga, seguramente más temor va a tener. Y entonces le nace su hijo, le nace su hija, y no, mi hijo es una adoración, y si se muere, ¿cómo queda su vida? O sea, el punto es amar a Dios, ¿sí? Lejos de ser algo egoísta de parte de Dios, es el mandamiento que más fortaleza, más protección da a nuestra vida. Que uno ame a Dios de tal manera que se cayó tal cosa, tal cosa. Yo he visto cómo en pequeño voy aprendiendo, ¿sí? Se dañan cosas, suceden cosas y... Hasta digo, ay, ya no hable más del asunto, ya se dañó, ya. Pero es que ¿quién fue? Que no sé qué, ay, no, deje así, ya no, ya se dañó y punto, no hay ningún problema. Pero no es que tal, nah, ya hombre, aterrice, ya, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cosas pierden valor cuando uno encuentra el valor que viene de Dios. En el viejo pacto les dijo así, Éxodo 22, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Comienza con una declaración que falta ver si el hombre acepta. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué. ¿Y qué hicieron luego cuando Moisés se perdió 40 días? Construyeron un becerro de oro y dijeron, oh, tú fuiste el que nos sacaste de Egipto. Y uno dice, pero ¿serán burros? Pues igual de burros somos nosotros con nuestros ídolos. Sí, porque, ok, recibimos a Cristo, pero todavía tenemos nuestros ídolos. ¿Sí sabe usted cuál es su ídolo? ¿Sí sabe usted cuál es su ídolo? Algunos es su figura, su belleza, su goodwill, su padre, su madre, sus hijos, qué sé yo, sus ídolos. Cuando el hombre logra entender de que Dios es su dueño, su creador, su formador, el que lo lleva, pues ya puede pasar a la segunda parte. Dice el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y vimos la semana pasada cuál es nuestro gran Dios, si lo recuerdan. No.
¿Y de uno mismo qué? Nuestro gran Dios es querer hacer nuestra voluntad. Ese es el ídolo. Yo quiero que las cosas salgan como yo quiero. Recuerda que decíamos, ¿cuándo se pone uno mal con Dios? Cuando Dios no hace como uno quiere. ¿Cuándo se pone uno mal con la gente? Cuando la gente no hace como uno quiere. ¿Dónde está todo el problema? No hacen como yo quiero. Eso es ser Dios para uno mismo. Y eso es lo que Dios dice que no debe haber delante de Él. O sea, coja su voluntad y Señor, es tuya. ¿Sí? Lo que tú quieras con mi vida, cuando quieras, como quieras, con lo que soy, con lo que tengo, con lo que hago, Señor, tú puedes disponer. Pero yo he encontrado gente cristiana de años que me dice, ay no, yo no puedo orar así. Si yo le digo, Dios mío, haz lo que tú quieras, ¿quién sabe Dios qué hace conmigo? Sí, una señora me decía, yo me demoré como 10 años en decirle, Dios, haz tu voluntad. Me daba miedo. ¿Se imaginan cuánta enfermedad hay en el corazón de una persona que le da miedo decirle a Dios, haz tu voluntad? ¿Cuánta falta de confianza? Sí, a eso le debemos apuntar, a conocer a este Dios maravilloso que entregó su vida por nosotros. Porque tenga la absoluta certeza que nadie lo puede amar a usted como Dios lo ama. Nadie lo puede cuidar como Dios lo cuida. Nadie lo puede proteger como Dios lo protege. Nadie puede sanar su alma como no hay nadie que le pueda dar más que Dios. Por lo tanto, es tonto tener dioses ajenos delante de nosotros en lugar de buscar de corazón al Dios verdadero. Vamos a orar.